La primera película que les voy a acercar es Secretos de un matrimonio. Es una película del 73. Una de las últimas que él hizo, que fue Sarabán, es la continuación de esta película. Secretos de un matrimonio, como les decía, es una película de Suecia del año 73. La película se rodó con Liv Ullmann y Ernald Josephson, estrenada en abril del 73 en la TV sueca. Nació como una miniserie de televisión en 6 capítulos, que la duración total de esa serie fue de 295 minutos. Está dividida en partes. Luego, lo que hizo Bergman fue tomar la serie y la transformó en una película que dura 155 minutos, con un gran éxito internacional. Tuvo varios premios, incluyendo el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera, y fue filmada, la mayoría de la película, en la isla de Faro. La isla de Faro es una isla donde Bergman en algún momento no solamente filmó esta película, sino que residía habitualmente en esa isla. En algún momento también cuando tuvo su relación de pareja con Liv Ullmann, vivió ahí, vivieron juntos, después se separaron, Liv Ullmann se quedó viviendo ahí durante un tiempo, pero era un lugar donde iba y venía todo el tiempo, que búsquenla en el mapa, porque también es interesante eso, por ahí buscar. Vi la isla, me tuve que meter en Google Maps a ver dónde quedaba la isla, y cuando uno se mete en Google Maps, lo primero que muestra es la foto, y dice, hay una foto donde vivía Bergman. Al costadito parece, así que es referente por eso. Y bueno, y voy a contarles un poco quién era Bergman. Fue hijo de un pastor luterano, y todo el mundo metafísico de la religión fue una fuerte influencia de su infancia. Por eso, en todas sus películas, cuando uno recorre casi toda su cinematografía, el tema del alma, el tema del ser, lo que es la persona en sí, y el tema de los castigos y todo eso se ve constantemente. Casi toda su educación estuvo basada en conceptos, y esto lo tomé de un texto donde él decía que casi toda su educación estuvo basada en los conceptos de pecado, de confesión, de castigo, de perdón, de misericordia. Los castigos eran algo completamente natural y algo que jamás se cuestionaba. Eso tiene que ver también con su rigidez, con la rigidez que él en algún punto sufrió a lo largo de toda su vida, y que se ve todo el tiempo en las películas. Incluso en esta uno va a ver algunos conceptos así como el tema del castigo, el tema de esto que yo digo, el castigo jamás se cuestiona. Acuérdense de esa frase, porque hay algo en esta relación que van a ver de la película que les va a llamar la atención. Muchas de sus obras están inspiradas en estos temores y en las relaciones violentas que él sufrió. Estudió letras e historia del arte en la Universidad de Estocolmo. Fue ahí donde descubrió el teatro y el cine, los dos medios que él consideró apropiados para empezar a desarrollar y expresarse, y centró toda su capacidad y su potencial creativo tanto en el teatro como en el cine. En 1941 arrancó como guionista. Su primer contacto con el cine tiene que ver con los guiones, y su primer guión que llega al cine es en el año 44, de la mano del director Aston Soher, a partir de un cuento propio que se llamó La Tortura. O sea, fíjense que todo el tiempo el tema de esta cosa oscura y de rigidez que tuvo en su vida. En el 45, el éxito de La Tortura lo empujó a Bergman a iniciarse, a alargarse como director de cine con su ópera prima que se llamó Crisis. Fíjense los nombres de las películas. Durante la década siguiente filmó una docena de filmes. A lo largo de casi 4 décadas llegó a filmar más de 50 películas. Curiosamente, el reconocimiento internacional del público y de la crítica se dio por una película que se llamó Juegos de Verano en el 51, y ese reconocimiento internacional por fuera de Suecia estuvo en España y en Argentina y Uruguay, porque una de sus películas llega al Festival de Punta del Este, y a partir de ahí la crítica empieza a hablar de él. O sea, mucho antes que Cannes, mucho antes que todo, el reconocimiento fue en
estos países. El reconocimiento en Europa y en Norteamérica llega recién en el 55 con el film Sonrisas, insólita en su filmografía porque es de las pocas películas que él hizo y es una comedia poco intimista y bastante ligera, muy raro dentro de su cine. Tal vez es lo más atípico que tiene dentro de su filmografía porque casi todas sus películas son intimistas, se basa mucho en el diálogo, y yo creo que también tiene que ver, y es una generalidad que hay dentro del cine nórdico, todo se basa en las relaciones interpersonales, y lo vamos a ver a lo largo de todas las otras películas y los otros autores, que en general no son películas donde hay mucha parafernalia en cuanto a gente, en cuanto a extras, sino que todo se centra en esos diálogos, en esa cosa más íntima. Bueno, y otra película, El Séptimo Sello y Fresas Salvajes, estrenadas en el 57, con 10 meses de diferencia, se convirtieron en el año de consagración de Bergman, ganando el premio del Jurado de Cannes, el Globo de Oro, el Oso de Berlín, nominado al Oscar, entre tantos otros reconocimientos que tuvo ese año en 1957, donde marcó totalmente el despegue, y a partir de ahí ya es considerado, como lo es actualmente, uno de los grandes maestros del cine de todos los tiempos. En el 66, tras meses de estar hospitalizado, dirige Persona, considerada por el autor su mejor película y su obra maestra. En el 76 dirige Cara a Cara, de una crudeza brutal, sumamente onírica, un film asfixiante que se mete en la mente de la protagonista, que termina nominada al Oscar. Bueno, también en el 76 lo acusan de evasión fiscal, donde ahí lo terminan internando en un psiquiátrico por una cuestión de lo que le genera a él, porque encima él no tenía la culpa de esa situación fiscal. Entonces decide exiliarse y se va a vivir a Alemania, donde continúa el resto de su carrera, y ahí filma, por ejemplo, El huevo de la serpiente, sobre el nazismo, en el 77. En el 82 fue su último film como director de cine, porque después siguió produciendo por ahí más para televisión, que fue Fanny y Alexander, que fue no solamente Oscar y Globo de Oro, que por ahí es tal vez de las más conocidas, que por una cuestión de temporalidad, y a partir de entonces se dedicó al teatro y a partir de ese momento, nunca más abandonó el teatro. En el 2003 filmó Saraband, esta película que yo les decía, que es la continuación de la película que les voy a acercar, que se llama Secretos de un matrimonio o Escenas de la vida conyugal, y tiene varios títulos. Y es interesante, fue la última rodada por Bergman y retoma estos dos personajes de Secretos de un matrimonio. Y bueno, y para cerrar un poco esta biofilmografía, queda bastante reducida, porque bueno, Bergman es extenso. Si uno piensa, también era un súper adelantado, porque implementa lo que hoy se llama la multiplataforma, es tomar un producto y llevarlo a todas las plataformas. O sea, lo llevó televisión, después lo pasó al cine y después lo llevó a teatro.